Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta conferencia de prensa mensual del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas del día 17 de octubre del 2023. Voy a permitir presentar a los miembros del Presidium. Nos acompaña, en primer lugar, el ingeniero José Domingo Figueroa Palacios, el presidente nacional del IMEF. También nos Gracias. acompaña el día de hoy el contador público certificado Orlando Corona Lara. Él es el presidente del Comité Técnico Nacional de Seguridad Social. También nos acompaña el maestro Mario Correa Martínez, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos. También más adelante nos acompañará el contador público Pedro Aguilar Domínguez. Él es vicepresidente del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales del IMEF. Y su servidor, Gerardo González Ayala, director general del IMEF. Le cedo la palabra a nuestro presidente nacional para que nos ayude con el resumen del boletín de prensa. Adelante, José Domingo. Gracias, Gerardo. Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra conferencia de prensa del 17 de octubre del 2023. Me voy a permitir leer los mensajes principales. La incertidumbre sobre el entorno global aumentó considerablemente como consecuencia de la guerra en Israel, luego de los terribles ataques perpetrados por el grupo terrorista Hamas. Las posibles repercusiones sobre la economía global principalmente se asocian al impacto que el conflicto podría tener sobre los precios del petróleo, pero habría también que considerar los posibles ajustes en los mercados financieros, ya que con tasas de interés libres de riesgo en niveles elevados, los precios de los activos financieros con riesgo podrían sufrir ajustes considerables. En su más reciente edición del Panorama Económico Mundial, el Fondo Monetario Internacional señaló que el crecimiento económico es disparejo, con divergencias que se están ampliando entre los países desarrollados y emergentes, advirtiendo que aunque algunos riesgos se han moderado, el balance sigue inclinado a la baja, destacando como riesgos la posibilidad de que la crisis inmobiliaria en China se profundice, la volatilidad que podrían tener los precios de las materias primas por las renovadas tensiones geopolíticas y posibles disrupciones por eventos asociados al cambio climático, la fragmentación geoeconómica y sus efectos, la persistencia de una inflación por arriba de lo deseado que requiera una acción más decidida de los bancos centrales, la posibilidad de crisis fiscales en países en donde se han erosionado los colchones presupuestales y, por el último, el peligro de una fuerte reevaluación del riesgo, especialmente en mercados emergentes. En Estados Unidos, la inflación al consumidor a tasa anual está rebotando en los últimos meses, alcanzando 3.7% en el mes de septiembre. La Reserva Federal se mantiene a la expectativa de los acontecimientos y luego del conflicto en Israel, los mercados comenzaron a descontar que ya no habrá más alzas en las tasas de interés, lo que todavía está por verse. En México, la economía está presentando resultados sorprendentes con repuntes fuera de lo normal en la inversión, particularmente en la construcción de obra pesada. En las cifras más recientes de la actividad industrial, la construcción en obras de ingeniería civil creció 11.8% mensual, desestacionalizado en el mes de agosto, acumulando una expansión de 139% en lo que va del año, rompiendo por completo con el comportamiento que había mostrado por muchos años. Este crecimiento es sorprendente no solo por su magnitud, sino porque no se ha visto reflejado ni en el crédito bancario al sector privado, ni en los precios de las materias de construcción recogidos por el índice de precios al productor. Por otro lado, la inflación ha continuado descendiendo de forma gradual, alcanzando 4.45% anual en septiembre en el índice general y 5.76% en el índice subyacente. Esto ha permitido que Banco de México se mantenga a la expectativa, manteniendo su tasa de interés de referencia sin cambio por varios meses y anticipando que así podría mantenerse por un periodo prolongado. En las recientes minutas de política monetaria, dos miembros de la Junta de Gobierno de Banjico advirtieron que la política fiscal planteada por el gobierno en el paquete económico para 2024 puede complicar la lucha contra la inflación,
e incluso podría ser necesaria una postura más restrictiva de la política monetaria. Voy a permitir leer ahora las perspectivas del boletín. Las perspectivas para la economía mexicana han venido mejorando de forma gradual, pero hay que notar que el escenario planteado por nuestra encuesta está sujeto tanto a una incertidumbre muy elevada como a riesgos importantes. El principal foco generador de incertidumbre es la nueva dinámica geopolítica en el mundo, ya que a la guerra en Ucrania se suma ahora la guerra en Israel, que amenaza con escalar en la región y tener consecuencias que pueden ser muy serias y altamente impredecibles. Adicionalmente a estos dos conflictos, se tienen las fricciones cada vez más intensas entre China y Estados Unidos, especialmente sensibles por lo que ocurre alrededor de Taiwán y en el Mar del Sur de China. Aunado a ello, vienen las elecciones en Estados Unidos que podrían cambiar de forma importante las políticas de la economía más poderosa del mundo. Otro factor muy relevante que al parecer no está completamente asimilado en las perspectivas vigentes, es el impacto que las tasas de interés reales restrictivas tendrán sobre las empresas, los mercados financieros y las economías en el mundo, especialmente en Estados Unidos. En 2024 habrá fuertes vencimientos de muchas empresas que tendrán que renovar sus deudas a tasas considerablemente más altas y podrían encontrar un acceso más limitado a los mercados de crédito que se verán presionados por las grandes necesidades de financiamiento del gobierno de los Estados Unidos. Los pronósticos para el crecimiento económico de México han venido mejorando conforme se han reportado cifras mejores a lo previsto en diversos indicadores. Para el 2023, el pronóstico de crecimiento del PIB del IMEF se revisó al alza de 3.1% en nuestra encuesta de septiembre a 3.2% en la actual. Para el 2024 se anticipa un crecimiento de 2.1%. Con respecto a la inflación, nuestros pronósticos para 2023 y 2024 se mantuvieron en 4.7% en el primer caso y 4% en el segundo. Para que estos pronósticos se realicen, se requiere un entorno sin nuevas disrupciones relevantes o choques inesperados. Para el balance fiscal se observa una corrección muy importante, sobre todo para el 2024, luego del paquete económico presentado por la Secretaría de Hacienda. Nuestro pronóstico se ubica en un déficit de 3.6% del PIB para 2023 y un déficit de 5% del PIB para 2024. Para la tasa de interés de referencia monetaria de cierre del año se anticipa que no habrá cambios en 2023, quedando en 11.25% para bajar a 9.25% en el 2024. Para el tipo de cambio se anticipan niveles de 18 pesos por dólar para el cierre del 2023 y 19 pesos por dólar para el cierre del 2024. Hasta aquí nuestro boletín de prensa en la parte de perspectivas. Le voy a ceder la palabra al contador Orlando Corona para que nos platique respecto al incremento de gasto público en pensiones. Por favor, Orlando. Claro que sí, con todo gusto. El tema que vamos a desarrollar es incremento de gasto público en pensiones, haciendo énfasis en la urgencia de la creación de un instituto de pensiones y una ley marco. El paquete económico para 2024 contempla recursos destinados al gasto público en pensiones de casi 2 billones de pesos. Esos recursos representan el 5.8% del PIB. Comparativamente, en el 2000 había una representación de 1.4% del PIB y 31.1% en 2017. Así como el 22% del gasto neto total. Comparativamente, en el 2000 esto representaba el 7.8% y en 2017 el 13%. Comparando específicamente con el gasto social, esto es educación y salud principalmente, los recursos destinados a pensiones han tenido un crecimiento relevante, representando para 2024 el 96% de este gasto social,
Comparativamente, en el año del 2000 representaba el 18.5% y en 2017 el 31.5%. El incremento contemplado en pensiones, aunado al costo financiero derivado de la deuda pública, reduce los recursos disponibles para otros programas sociales. El incremento observado en cada uno de esos componentes del gasto en pensiones observa incrementos desproporcionados en lo individual con respecto al año anterior. Las pensiones contributivas tienen un incremento del 7%, mientras las no contributivas es del 28.5% de incremento, evidenciando más que nunca un sistema de pensiones fragmentado, con reglas, requisitos y beneficios muy diferentes entre sí, lo que genera desigualdad social. Debido principalmente al cambio demográfico y a la generación de transición, así como la limitación de las fuentes de financiamiento público, esto es gasto corriente, la sostenibilidad del sistema de pensiones representa un gran reto para el país. Para ralentizar el problema, es necesario analizar cambios profundos, tanto en pensiones como en materia fiscal. Para ello, urge la creación de un instituto de pensiones independiente y autónomo que, con base en estudios idóneos, promueva los cambios necesarios para enfrentar este gran reto. Muchas gracias. Todo lo que corresponde a este apartado. Muchas gracias, Orlando. Gracias, José Domingo. Si estuvieran de acuerdo, estamos dando paso a la sesión de preguntas y respuestas. La primera persona que nos hace llegar su pregunta es Jessica Martínez del Instituto Mexicano de la Radio. Son un par de preguntas. La primera dice, ¿cuáles serían las afectaciones directas de la guerra en Israel en la economía en México? ¿Este evento sería un factor de importancia a considerar por el Banxico para sus siguientes decisiones de política monetaria? Mario, si gustas contestar, por favor. Sí, con todo gusto. Muchas gracias, Jessica. Mira, todavía es muy pronto para ver cuáles van a ser todas las afectaciones que podemos tener en el país derivado del conflicto. El conflicto se está desarrollando, desafortunadamente, ahí con todo lo que está pasando y puede tener muchas implicaciones. Ahorita lo que estamos comentando y viendo es que el principal canal a través del cual podrías tener efectos en la economía mexicana, y es lo que percibe la mayoría de los analistas, es a través de lo que ocurra con el precio del petróleo en lo particular y de los energéticos en lo general. Puede haber otras repercusiones en precios de alimentos, de algunas materias primas, que al final del día compliquen la lucha contra la inflación y puedan requerir de pues acciones adicionales por parte de los bancos centrales, desde luego también del Banco de México, ¿no? Esa es una de las posibilidades. Algo que también estamos señalando y que puede ser otra de las consecuencias que nos afecta a nosotros a través de lo que puede pasar en los mercados internacionales es que con este conflicto está aumentando pues el nivel de incertidumbre que hay en el entorno mundial. Esto quiere decir que hay muchos pues factores que pueden aparecer derivados del conflicto que ahorita a lo mejor ni te esperas, como sobre todo si se extiende, ¿no? a otros países, que lo que representan es que para los activos financieros que normalmente se evalúan dado un entorno de percepción de riesgo global, cuando tienes esta mayor incertidumbre, eso usualmente suele castigar los precios de los activos financieros. Entonces, uno de los riesgos es que venga una serie de ajustes importantes en los precios de los activos financieros en el mundo, que esto complique los mercados, los vuelva más apretados, más difícil obtener crédito, que se pidan tasas de interés todavía mayores, no por los bancos centrales, sino por los mismos inversionistas en los mercados, y que entonces tengas un entorno de mercados financieros más apretados, donde el crédito es más caro, más difícil de obtener. Esa es otra de las formas en las que podría venir las afectaciones. Hasta el momento yo creo que los mercados han estado tratando de digerir lo que pasa y de ver hacia dónde van las cosas y de ver cuáles pueden ser estos impactos, pero nuevamente es quizá todavía muy pronto para saber con más precisión por dónde pueden venir todos estos impactos. Lo que sí creo que está claro es que hay mayor riesgo, hay una mayor incertidumbre
y eso no es favorable para el desempeño de los mercados financieros en lo general, ¿no? Entonces, espero con eso haber contestado tu pregunta, Jessica. Muchas gracias. Es un tema nuevamente que se está desarrollando y al cual estamos todos muy pendientes, todos los analistas, para ver todas las repercusiones que puede tener. Gracias. Muchas gracias. Ernesto Gloria de Enfoque nos envía una pregunta muy similar a la que ya respondió hace unos minutos Mario, pero no voy a omitirla. Dice, si bien el presidente del IMEF ya señalaba de las incertidumbres que se agregan a la economía global por el conflicto con Israel, Hamas, en específico para México, ¿ven algún riesgo? Y también hay una segunda pregunta que dice lo siguiente. ¿Qué opinión tienen del paquete de estímulos fiscales anunciados para impulsar el nearshoring? Hay analistas que señalan que se quedan cortos por los sectores a los que está dirigido. ¿Cómo lo ven ustedes? Hay quienes señalan que además se necesita un mayor esfuerzo en temas sustentables para dotar de las empresas que lleguen energía, aguas sustentables, pero además certeza jurídica. ¿Cómo lo observan ustedes estos temas? Sí, gracias, Gerardo. Si gustas, Mario, contesto la segunda pregunta y terminas de redondear la primera. En cuanto a la segunda pregunta, Ernesto, gracias por la pregunta. Efectivamente, nosotros consideramos que todo esfuerzo por dar las facilidades para aprovechar este momento del nearshoring para México son bienvenidas. Sin embargo, sí consideramos que se tendría que hacer una revisión en cuanto a las cadenas de valor para saber si se tendrían que incorporar a otros sectores de la economía a estos beneficios. Porque no hay que olvidar que estamos en un momento muy importante y que debemos aprovechar de esta oportunidad del nearshoring, pero hay retos muy importantes como son efectivamente todo lo que tiene que ver con la generación de energía limpia. Recordemos que hoy las empresas están con criterios ASG y cada vez es más importante contar con energías limpias, transmisión, todo lo que es infraestructura. Hemos estado rezagados estos últimos años en cuanto a infraestructura y obviamente una mayor forma expedita de la administración de las aduanas y por otra parte también es importante Estado de Derecho y seguridad. Entonces hay mucho trabajo para aprovechar el nearshoring y creo que tenemos que ponernos a trabajar en ello para aprovechar toda esta oportunidad. No sé si quieras agregar algo, Mario, y también sobre la primera pregunta. Sí, muchas gracias. A lo mejor nada más para completar la idea del nearshoring, la oportunidad que tiene el país es enorme y yo diría que no hacen falta estímulos para que fluyan pues inversiones a raudales al país. Lo que hace falta es alinear lo que está desalineado en el país y probablemente sea mucho más efectivo lo que ya comentaba José Domingo, alinear o fortalecer sobre todo la certeza jurídica, el Estado de Derecho. El tema energético es fundamental para muchas de las empresas que vienen al país y a lo mejor enfocar, pues, cuáles son los cuellos de botella, qué es lo que está limitando a esas empresas para ya venir con, pues, ahora sí que las banderas desplegadas, ¿no? A invertir en el país. Las empresas necesitan básicamente, además de la certeza jurídica que ya comentábamos, necesitan tener disponibilidad de tierras aceptables para sus operaciones, es decir, que no tengan complicaciones legales, que no haya ejidos, en fin, que estén cerca de zonas donde haya buena infraestructura, que tengan acceso a mano de obra con la calificación suficiente que requieren, que estén con suficiente infraestructura de comunicaciones, de transporte y sobre todo con acceso a energía suficiente, a precios competitivos y cada vez más generada por fuentes limpias de producción. Atendiendo esos cuellos de botella, con eso tendríamos ya raudales de inversión extranjera en el país, creo yo, ¿no? Pero bueno, ese es el reto. Ahora, nada más para terminar, quizá como decía José Domingo, de redondear el primer tema, que ya comentaba el impacto en los mercados financieros. Habría que ligarlo también ya más directamente en México con lo que está pasando en la parte del presupuesto. Como ustedes saben, y ya lo hemos comentado aquí, se está planteando pues un déficit elevado para el presupuesto del año que viene
Y si las tasas de interés van a estar más altas o se van a quedar más altas por más tiempo, pues esto va a tener un impacto adicional sobre el gasto en términos de intereses, sobre la facilidad que pueda tener el gobierno para obtener financiamiento en los mercados internacionales. Y ese es otro tema que hay que considerar, ¿no? Derivado del conflicto de lo que está pasando en Israel y lo que puede pasar con los mercados financieros. Y creo que aquí dejaría la respuesta. Muchas gracias, Ernesto, por la pregunta. Gracias. Tenemos una pregunta de Nadia Luna, de la Política Online, y dice, ¿esperan algún impacto comercial por las medidas de las aduanas de control de contenedores? Y otra pregunta que dice, ¿qué lectura podría tener el sector empresarial si la siguiente administración decidiera mantener la política en CFE de 51% de inversión pública y el resto privado? Gracias, Gerardo. Gracias, Nadia, por la pregunta. Bueno, en cuanto a la parte de la revisión de contenedores, debemos tener en cuenta que es una parte fundamental del comercio internacional, los contenedores. Gran parte del comercio y sobre todo el comercial se da vía contenedores. Entonces, una medida que retrase las cadenas de suministro que se da en gran parte por los contenedores puede traer grandes retrasos en la producción o en distintos sectores de la industria. Eso es por un lado, ahorita Mario quizás nos complemente. Y en cuanto al que la siguiente administración pudiera seguir con el criterio del 51% de CFE, pues como acabamos de decir, uno de los grandes retos para aprovechar el momento que estamos viviendo en cuanto al nearshoring es la energía, la inversión en energía y sobre todo en energía limpia. Y en ese sentido, creemos que se requiere la participación de la inversión privada para poder aprovechar todos los requerimientos que el nearshoring necesita y principalmente en cuanto a energía y a energía limpia. Entonces nosotros consideramos que es vital que la inversión privada pueda apoyar en este sentido para hacer más competitivo a nuestro país y aprovechar este momento. Mario, no sé si quieras agregar algo más. Sí, muchas gracias. De este tema de la política energética, miren, la CFE es un participante muy importante, pero es un participante al fin del mercado energético. Y yo creo que se puede tener una regulación inteligente para alinear todos los intereses públicos y privados que pueda haber y permitir que con ello se dé la inversión que hace falta en el sector. Esto, desde luego, requiere repensar esa regulación, repensar ese marco regulatorio, ese marco legal que va a regir a las empresas. Mientras eso no cambie, y creo que lo estamos viendo ahorita, pues seguirá siendo un cuello de botella, ¿no? Entonces las inversiones que puedan pasar por ese cuello de botella serán las que vendrán al país, pero estamos dejando fuera muchas otras que podrían tener una participación importante. Y creo que esto es fundamental entenderlo, o sea, para tener el control soberano de la energía en el país, no hace falta ser un jugador, que el gobierno sea el jugador preponderante en el sector. Hace falta tener las instituciones bien puestas en su lugar, con las leyes bien afinadas, para que la participación de todos los jugadores públicos y desde luego los privados se pueda dar de forma armoniosa, ¿no? Yo creo que eso es lo que habría que repensar para el siguiente sexenio. Y ahí la dejaría. Muchas gracias, Nadia, por la pregunta. Muchas gracias. Tenemos a continuación un par de preguntas de Ivonne Martínez, del periódico La Razón. Dice, ¿cuál es su opinión sobre la iniciativa que está promoviendo la fracción de Morena en la Cámara de Diputados para extinguir 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación durante la discusión del presupuesto de egresos para 2024? ¿Afectará la impartición de justicia y los derechos de los trabajadores del Poder Judicial? ¿Ven tintes políticos o electorales en esta iniciativa? Adelante. Sí, gracias, Gerardo. Gracias, Ivonne, por la pregunta. Mira, Ivonne, yo lo que
te podría decir que uno de los principales retos de nuestro país es la desigualdad que tenemos. Y sabemos que hay cuatro conductores importantes para disminuir o reducir la desigualdad. Uno es Estado de Derecho, dos es inversión, tres, sistema de salud al alcance de todos y cuatro, educación de calidad. De estos cuatro conductores, uno se estaría viendo muy afectado de manera importante, que sería el poder tener un mejor Estado de Derecho. Entonces, desde ese punto de vista, consideramos que, que se estaría retrocediendo aún más en términos de dar un mejor Estado de Derecho eh, por estos recortes que se estarían dando. Esto es, creemos que partiendo de lo mismo, tendría que estar apegado a Estado de Derecho cualquiera de las decisiones que se estén dando. No sé, Mario, si quieras complementar al respecto. Sí, nada más comentar que pues yo no veo que haya algún objetivo claro económico, realmente un objetivo financiero, un objetivo de eficiencia, de mejorar las instituciones, pues no lo veo en esta iniciativa, ¿no? Entonces, si excluyes esas explicaciones, pues te quedan algunas otras, ¿no? Y creo que ahí la dejaría. Muchas gracias. Gracias, Ivonne, por la pregunta. Muchas gracias. Aida Ramírez del periódico Ovaciones envía lo siguiente. Con respecto a los incentivos por nearshoring, analistas aseguran que se está violentando algunas reglas de la OMC y que se podrían esperar impugnaciones de Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo lo ve el IMEF? También envía lo siguiente. ¿Cuánto tiempo o qué situación habría que esperar para ver si la situación en Israel afecta a la economía mundial y la mexicana? Sobre todo cuando aquí se está en la discusión del paquete económico. Y sobre la creación del Instituto de Pensiones, ¿esta propuesta ya se presentó a la Secretaría de Hacienda o a algún partido en el Congreso de la Unión? Adelante. Bueno, Mario, no sé si quieres contestar las dos primeras y la Y pero la tercera primera el la podrías maestro repetir, Orlando. Gerardo, por favor. La primera pregunta. Con mucho gusto. Con respecto a los incentivos por nearshoring, analistas aseguran que se está violentando algunas de las reglas de la OMC y que se podrían esperar impugnaciones de Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo lo ve el IMEF? Mira, no hay una opinión, digamos, oficial respecto al tema de si puede generar o no impugnaciones. Creo que más bien el enfoque ha sido ver cuál puede ser el efecto que tenga esto, ¿no? Sobre las inversiones que puedan llegar al país. Eh, a mí me da la impresión de que no viola necesariamente el marco de la OMC, pero bueno, eso a lo mejor habría que preguntarle a algún especialista en estos temas comerciales. No sé, me da la impresión de que no es quizá de los temas más que tenemos los analistas más en el radar. Respecto al cuánto habría que esperar para ver los impactos, mira, yo creo que las siguientes 2, 3 semanas, que es justo cuando se deciden muchas cosas y vemos hasta dónde puede llegar a escalar el conflicto, pues estaremos en posibilidades de ver si se están empezando a generar o no esas reacciones derivadas del conflicto, que son las que pueden generar esos efectos, ¿no? Ahora, el conflicto va para largo. También pasó con la guerra en Ucrania, las primeras semanas eran de pura incertidumbre y ya después los mercados se fueron adaptando a entender que ese conflicto iba para largo y pues vimos muchas de las repercusiones que se dieron derivadas del conflicto con más claridad. Yo creo que las siguientes 2, 3 semanas son clave para ello y depende de qué es lo que pase, ¿no? Nuevamente, muchas cosas pueden pasar, a lo mejor se resuelven rápido, a lo mejor se complican las cosas y en función de eso estaremos viendo cuáles pueden ser esos impactos. Pero te diría que esas 2, 3 semanas que tenemos por delante son muy importantes. Y muchas gracias, Aida. La tercera, creo, Orlando. Sí, sí, con respecto a si existe ya un proyecto de reforma para la creación del Instituto Nacional de Pensiones, hay efectivamente ya un proyecto que fue presentado por el grupo parlamentario de Morena. Aquí me parece que lo ideal sería abrir ese análisis, hacer un parlamento abierto en donde todos los sectores públicos y privados, conocedores y expertos del tema, pudiéramos participar, ¿no? Desde luego, parte de ese problema de segregación que hay en el sistema de pensiones, pues permite, el objetivo es precisamente unir todos esos
aspectos o elementos que son especialistas en el tema. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene su unidad de pensiones, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE tienen sus áreas operativas de pensiones, ¿no? O sea, hay mucha información, hay muchos especialistas en sector público y privado, con lo cual se puede generar un parlamento abierto muy eficiente, muy productivo, para poder afinar esta propuesta. Muchas gracias. Verónica Martínez de Radio Educación envía la siguiente pregunta. ¿Qué afectación observan con el cierre de la frontera norte y la persistente presencia de migrantes en México? Mario, no sé. Impacto del cierre de la frontera norte, ¿te refieres a los bloqueos que están, bueno, no bloqueos, a los trámites que están teniendo que cumplir muchos camioneros para entrar en Texas, me imagino, ¿no? Que desde luego son temas que generan pues retrasos y algunos impactos, pero te diría limitados tanto en el comercio como en en la operación de algunas empresas. A lo mejor algunas sí se ven afectadas, pero no a nivel sistémico, diría, a nivel del país, que tengas un impacto relevante por eso. No lo veo. Ahora, eran dos partes de la pregunta, el impacto de la migración. Yo creo que ese sí es un tema que puede generar pues diferencias importantes con Estados Unidos. Hay que recordar que ha venido habiendo una serie de fricciones por muchas de las medidas que ha tomado esta administración con el gobierno de Estados Unidos. Están pendientes ahí varios paneles, el del maíz, eventualmente podría haber uno inclusive para el sector energético. Y creo que mientras siga habiendo esos enormes flujos de migrantes que buscan una mejor alternativa, que están escapando de condiciones terribles en los países en donde están saliendo, pues para Estados Unidos esto representa un gran problema. Se están endureciendo mucho las posiciones políticas al interior de Estados Unidos. Viene una campaña presidencial. Ya vimos en la anterior campaña presidencial cómo pues México fue discursivamente agarrado como piñata por parte de los candidatos, y algo así muy probablemente va a pasar. Si eso empieza a tener o no un impacto sobre lo que está, sobre alguna variable económica que pueda afectar al país, está por verse, pero desde luego no son buenas noticias, ¿no? El que tengamos todos esos flujos migratorios. Y creo que sí, algo que hay que ver es cómo va evolucionando la relación, no solo comercial, sino a todos los niveles, ¿no? También en temas de seguridad, en temas de cooperación en general entre México y Estados Unidos. Creo que sí es un tema que habrá que seguir de cerca, y ojalá que las cosas ahí vayan caminando bien. Y es lo que te podría contestar, Verónica. Muchas gracias. Muchas gracias. Le cedo la palabra ahora a Azucena Vázquez de Reforma. Adelante, Azucena. Muchas gracias. A mí me gustaría preguntarle sobre la última minuta de Banxico. Específicamente, pues, ¿qué lectura dan de ello? Hablan de una mayor presión, incluso sobre el déficit fiscal propuesto para el 2024. No sé si me pudieran compartir cuándo estiman que Banxico podría hacer el primer recorte. Algunos mencionaban que esto se podría dar hasta de los miembros de la Junta de Gobierno hasta el segundo trimestre de 2024. No sé ustedes qué opinen. Y también, Mario, sobre la incertidumbre que está generando este conflicto en Israel, me gustaría preguntarte, ¿la sola incertidumbre que esto ya está generando podría generar una mayor presión al alza de manera que la inflación en México pudiera verse al alza? ¿Tú crees que eso pudiera ocurrir? ¿O qué impacto tendría esa incertidumbre de la que hablas? Y por último, también sobre la extinción de fideicomisos del Poder Judicial, mencionabas, Mario, que pues tú no ves claro un objetivo ahí financiero, ¿no? Para mejorar las instituciones, y que si se excluye eso, pues quedan algunas otras explicaciones. Para no, pues, sobreinterpretar, me gustaría preguntarte claramente, ¿qué consideras que es? Entonces, ¿si es un asunto político? Sería todo, gracias. Mario, si gustas. Gracias. Perdón, José Domingo. Sí, si gustas contestar. Ok, pues muchas gracias, Azucena. Mira, primero, respecto a las minutas de Banxico, yo creo que lo que sí estamos viendo es que hay cada vez menos disposición al interior de la Junta para bajar las tasas pronto. Creo que la Junta sigue preocupada por los niveles que está mostrando la inflación, que aunque va descendiendo, pues no está descendiendo a un ritmo suficientemente rápido. Se ha venido pues postergando la convergencia de la inflación hacia la meta
cada vez más lejos. Ahora ya estamos hablando del 2025. Entonces, en este entorno se ve difícil que pueda haber una baja en las tasas de interés. Lo hemos comentado inclusive aquí, que se veía más bien para entrado el 2024. Y creo que lo que estamos viendo ahorita en las minutas más recientes, más bien te hace apuntar a mediados del 2024 y en una de esas, si se concretan muchos de estos riesgos, especialmente en el tema de la inflación y derivado del conflicto de lo que está pasando en Israel, si empezamos a ver que suben precios de alimentos, de materias primas y esto de energéticos sobre todo, y esto empieza a afectar a la inflación, pues no solo se puede postergar la baja en la tasa, sino inclusive en una de esas haría falta un incremento o uno o dos incrementos adicionales o retomar el ciclo de alzas. Eso a lo mejor todavía está muy prematuro como esperarlo en algún escenario, pero es una posibilidad que no hay que dejar de ver. Entonces sí, yo creo que de las minutas puedes ver que por lo menos hasta mediados del 2024 tendríamos la primera baja en la tasa y que cada vez se vería más gradual. Hay otro tema que a lo mejor no hemos comentado, pero vale la pena poner en el radar y es hasta dónde se daría la baja en la tasa de interés, porque hoy día, digamos que hay una estimación de lo que se llama la tasa neutral para la política monetaria, en donde a ese nivel, pues la economía ni se frena ni se impulsa, en teoría, ¿no? Y lo que hemos visto por lo pronto en la Reserva Federal es que hay más miembros de la Reserva Federal que empiezan a ver que esa tasa puede ser más alta de lo que anteriormente se veía. A lo mejor para México también habría que empezar a revisar cuál puede ser ese nivel de tasa neutral. La última estimación que da Banco de México pues tiene ya varios años y hubo un cambio por ahí muy importante en las cifras de cuentas nacionales con el cambio de año base, que al parecer están cambiando las estimaciones de la brecha del producto, que es la diferencia entre el crecimiento observado y el potencial, y es uno de los insumos para las decisiones de política monetaria y para la definición de esta tasa neutral. Entonces, si esto está ocurriendo, las tasas van a regresar, pero no a los niveles que quizá están esperando hoy día los mercados. Esa es otra cosa que habrá que ver. Ahora, el tema de la incertidumbre de Israel, como decía, lo principal que genera es impacto sobre el nivel de los precios de los activos, que son sensibles a esta incertidumbre. A mayor incertidumbre deberían de haber algunos ajustes en los precios de los activos. Pero los impactos que tú comentabas venían por el lado, sobre todo, de la inflación, que pues ya veremos, sobre todo si los energéticos son los que se presionan o no. Y en el tema de los fideicomisos, pues mira, nosotros tratamos de enfocarnos en los temas que son estrictamente técnicos y por eso mi respuesta la acoté mucho de esa forma, para no dar quizá algún pronunciamiento específico que además pues no es tema quizá de nosotros. Pero nuevamente yo creo que lo que sí habría que pensar es que todas las decisiones de política pública deberían tener objetivos claros, ya sea económicos, institucionales, sociales, ¿no? Objetivos claros y además que se puedan medir y que sean transparentes y que sean auditables y una serie de consideraciones. Y pues no sé, ¿no? Yo como analista pues no encuentro ese tipo de explicaciones en esta medida. Y nuevamente ahí la dejaría, ¿no? Y muchas gracias, Azucena. Nada más una última precisión, perdóname. Cuando dices que la baja de tasas se podría dar hasta mediados de 2024, ¿sería ya la segunda mitad del año entonces, de ese año? Mediados sería junio, julio, por ahí, ¿no? Esa es, digamos, la interpretación general. Ahora, va a depender de cómo se vayan dando las cosas. Pero yo creo que si llegamos a junio y ahí es cuando empiezan a bajar las tasas, ya nos fue bien, ¿no? Creo que el balance de riesgos, que también lo comenta la gente de Banco de México en las minutas, alguno inclusive de los miembros de la Junta comentó que se deterioró el balance de riesgos para la inflación respecto a lo que ellos estiman. Y en ese entorno, pues más bien podría ser hasta la segunda parte, quizá de septiembre en adelante o de agosto en adelante, cuando podríamos ver la baja en tasas, ¿no? Con la información que tenemos ahorita. Y agregando, Mario, en cuanto a el resultado de nuestra encuesta mensual de expectativas, pues está
esperando que para diciembre del 24 esta tasa esté en 9.25%. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, Azucena. Gracias, Azucena. Ya no tenemos más preguntas anotadas, entonces, José Domingo, si puedes hacernos el favor de cerrar la sesión. Sí, claro, Gerardo, gracias. Pues darles las gracias a todos ustedes por participar en esta encuesta, perdón, en esta conferencia de prensa del mes de octubre y nos vemos en el mes de noviembre. Muchas gracias a todos. Buenos días.